Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para estudio diario de la palabra con aplicaciones diarias para nuestro vivir. Mi nombre es Claudine Armochiuti, soy el pastor de la iglesia de Paramount en Bellflower, en California. Y antes de empezar nuestro estudio de hoy, me gustaría invitarles a que oremos juntos pidiendo la dirección del Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de podernos nuevamente abrir tu palabra. Sabemos que cuando se abre tu palabra, se abre tu boca para hablarnos y que ahora podemos escucharles solamente a ti. Que el Espíritu Santo se mueva con libertad para instruirnos, orientarnos, para que podamos no solamente entender, pero también aceptar y decidirnos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos prácticamente al final del estudio del libro de Romanos. Hoy, en los próximos días, vamos a estar mirando los últimos dos capítulos de esta carta, el capítulo 14 y el capítulo 16. Nunca nos olvidemos que la intención de Pablo, cuando escribió esta carta a los romanos, era de reenfatizar o hacer recordar a nuestros hermanos de esta iglesia que somos justificados por la fe. Esta es la esencia y claro, es la base donde el movimiento de la reforma se ha apoyado para que podamos hoy como cristianos vivir bajo esta verdad tan importante que es la justicia por la fe. Pero los últimos dos capítulos no hablan necesariamente de justificación por la fe. Habla de conceptos o algunos asuntos que aparentemente comparados con la justificación por la fe no son de importancia. Pero al final, si no fueran de importancia, no estarían ahí registrados. Por lo tanto, yo quiero decirles que la vida cristiana, el concepto o la clave del crecimiento espiritual es saber vivir de acuerdo con las convicciones de que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y al mismo tiempo aceptar a aquellos que han vivido o han escuchado o han aprendido como nosotros, pero al mismo tiempo no lo viven como nosotros creemos que deberían vivir. Pero es interesante que si vamos al capítulo 14, a partir del versículo 1, y antes de leer, les quiero decir que Roma era una ciudad muy peculiar, una ciudad multicultural, una ciudad donde vivían varios tipos de personas con idiomas diferentes y por supuesto con un pasado diferente. Y estas diferencias pueden ocasionar algunos problemas. Como la iglesia hoy, si tú eres parte de una iglesia multicultural, tú te vas a dar cuenta que enfrentamos situaciones que no esperamos, como por ejemplo la diferencia de edad, cuando interpretamos los jóvenes de una manera diferente, cómo los adultos miran a los jóvenes, cómo se visten, cómo hablan, cómo se portan, su estilo, sus relacionamientos, y al mismo tiempo los jóvenes los miran a los adultos también de manera diferente. ¿Cómo administrar esta diferencia entre de culturas diferentes, de edad diferente, circunstancias diferentes? Entonces, uno de los puntos que Pablo está diciendo en capítulo 14, y quiero invitar a leer a partir del versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sus opiniones. ¿Por qué? Versículo 2. Uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, come legumbres. Y el que come, no menosprecie el que no come, y el que no come, no juzgue a lo que come. Y dice, porque Dios le ha recibido. Noten que es muy fácil interpretar este versículos
especialmente nosotros que actualmente entendemos que un vivir sano depende de una dieta sana. Y Pablo habla claramente aquí de carne y habla claramente de legumbres. De verdad que la idea que tenemos es que está hablando para defender el vegetarianismo o a los que comen carne, no acusando, pero identificándoles ahí en un grupo y otro. Y tú ya sabes que este asunto es un asunto muy interesante en, en nuestra historia, en momentos de nuestra historia. Hay una rama que interpretan de que no se debe comer carne, pero la carne aquí no está hablando de carne como algo específico, pero sí que eran dedicadas a ídolos. Y sí, para algunos era un problema. De paso, este problema no era solamente de la iglesia de Roma. Se puede notar que Pablo también se refiere a otras iglesias que tenían más o menos las mismas situaciones. Pero había un punto de conflicto. Y la esencia de esta parte de estudio es para decir que cómo administramos los conflictos. Ahí está el punto. Y le ponía énfasis en algo que ponía abajo lo que era lo más importante. Entonces, nos damos cuenta aquí, eran carnes dedicadas a ídolos y estas carnes, ellas no eran en sí malas, pero no está hablando de carnes inmundas, es otro punto. Entonces, si nos damos cuenta aquí sobre esto, Pablo no toca en el principio de carnes inmundas y no está hablando de que eran los que tenían grados diferentes de conocimiento y cómo lo aplicaban. Noten que hay algo aquí que me llama la atención para que tengamos una idea. Y es que no había dudas en cuanto a principios, pero las dudas estaban en cómo aplicar estos principios. Los que se sentían fuertes, y a veces uno piensa, ¿qué es lo fuerte? ¿Quién es el débil? Y uno puede decir a lo que pensamos es fuerte, que es un débil. Y a lo que es débil es un fuerte. Pero el punto, Pablo ni está defendiendo, ni está acusando estos dos grupos por serem fuertes o débiles, sino que, por favor, traten de entenderse a pesar de las diferencias. No están en juegos aquí conflictos, sino que está en juegos la manera de aplicarlos. En otras palabras, si tú ves que esto está comiendo la carne que es dedicada a los ídolos, déjalo hacerlos. Si él siente que es así que debe seguir, es un asunto entre él y Dios. No es para la salvación. Ahora, si tú crees que no debe hacerlo, no lo haga, que va a ser una bendición para usted. Y también podemos decir que esto se aplica a las prácticas generales cristianas. Y me voy a explicar. Por ejemplo, si hablamos de régimen alimentar, estamos solo concentrados ahí. No es que no sea importante, pero podemos también hablar de la moda, que es aceptable o no. Para algunos vestirse de esta manera o no vestirse es un problema. Entonces, ¿cómo administramos el conflicto cuando hay estas diferencias? Podríamos aplicar para la manera apropiada de guardar el sábado. El sábado es un principio, pero ¿cómo lo aplicamos? Para algunos es un escándalo cuando alguien hace algo que pensamos que no debería hacer en el sábado. Y para otros es natural, porque así se sienten como bien. También por el casamiento interracial. Y podríamos hacer una lista larga, preferencias musicales y así por delante. Hay un principio aquí. Concordamos con los principios, pero discordamos con lo que, con la práctica de estos principios. Los métodos, cómo vivir los principios. Y ahora quiero decirles una cosa concluyendo esta parte. Gracia y comprensión debería dar lugar a la crítica y a la condenación. Si queremos vivir unánimes, como vamos a estudiar los próximos temas, debemos dar lugar a lo que Dios tiene para con nosotros. Y sigamos la orientación de la palabra, que es lo más importante. Que Dios pueda bendecirles y ayudarles para que tu vida sea una vida dedicada de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a orar pidiendo esta bendición. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de estudiarnos parte de tu palabra en este día. Pedimos bendiciones a los que están escuchando y los que están asistiendo para que sigamos orientados por ti. Gracias por nos permitir tener este momento contigo. En el nombre de Jesús. Amén.